Y bueno, aprovechando el día de hoy, que es uno de los temas que más a mí me apasiona y que más me gusta, creo que ha sido el tema en el cual Dios me ha usado a lo largo de los años sirviéndole a Él, y es el tema de la paternidad. Y hoy quiero compartir con ustedes precisamente de este tema, aprovechando el Día del Padre en República Dominicana, que no sé por qué nosotros, bueno, somos originales, ¿no? No celebramos el día igual que el resto del mundo, ¿verdad? Quisimos ser originales y lo celebramos otro día. Pero a mí me toca doble, ¿verdad? Y lo celebro a los venezolanos y lo celebro a los dominicanos. Así que recibo doble regalo. Como decía Jota, es el más económico, pero yo recibo partida doble. Amén. Y una de las cosas importantes a la hora de hablar de la paternidad es entender un poco el contexto de la palabra y por qué Dios es padre y no madre. Y esta es una de las interrogantes que mucha gente se hace, incluso a nivel biológico y a nivel genético. Si usted no lo sabía, el hombre es el que define el sexo en los hijos. A nivel genético, a nivel biológico. Lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. Él es el que define en nosotros la identidad. Diga conmigo, identidad. Y por eso hoy día una de las cosas que más es atacada es la identidad. ¿Por qué? Porque todo problema a nivel general en el ser humano radica y se fundamenta en la falta de paternidad. Si usted va a una cárcel y usted le pregunta al que está privado de libertad, ¿dónde está tu padre? Te va a decir, no lo conocí, nos abandonó, falleció, nunca estuvo presente. Entonces, la falta de paternidad es la raíz de casi todos los problemas del ser humano. Por eso la importancia de un padre, y por eso hoy día esta famosa pseudo liberación femenina o el feminismo que ha atacado tanto y ha tomado tanto terreno, lo que ha traído es más daño que cualquier otra cosa, porque nunca el hombre y la mujer van a ser iguales. Nunca. Jamás. Pero tampoco el hombre está por encima de la mujer, ni por debajo de ella. Diga conmigo, son roles diferentes. Y este es el diseño de Dios. Dios, como creador, creó al hombre bajo un diseño y creó a la mujer bajo un diseño. Por lo tanto, este tema del feminismo lo que ha traído es un espíritu de rebeldía contra el hombre. Y esto se ha introducido en las iglesias. En las iglesias hay grupos de mujeres que lo que hacen es que predican y enseñan una doctrina de rebelión contra la autoridad masculina. Que no te sometas, que no te dejes, y entienden que la palabra sumisión es una palabra que denigra a la mujer, que la desmerita, que la rebaja a cualquier cosa, y es todo lo contrario. Por eso cuando la palabra nos enseña acerca del matrimonio, a mí que me ha tocado oficiar muchas bodas y he tenido que traer la palabra de Dios al momento de casar a un hombre con una mujer, le enseño lo que realmente la palabra nos dice acerca del matrimonio. Lo primero que Dios le dice al hombre acerca del matrimonio, tienes que amarla como Cristo amó la iglesia. Y luego hacia la mujer Dios le dice, mujer, sométanse a sus esposos como al Señor. Entonces, hay dos comparativas. Siempre el Señor es nuestra referencia. Diga conmigo, nuestro Dios es mi referencia. Diga conmigo ahora con ánimo y con fuerza, Dios es mi referencia. Jesús es nuestro modelo, la palabra es nuestro filtro y Dios es nuestra referencia. Entonces, la palabra sometimiento, que evidentemente viene siendo una derivación de muchas traducciones del original, a lo que se refiere es a la admiración y el respeto. Por eso hoy día una mujer que no admira a un hombre le hace perder el valor en el hombre. Una mujer que no respeta al hombre la hace creer que está por encima de él y que puede tener el control. Y ahí pues se mete en lo que hablamos en algunas prédicas pasadas acerca de la manipulación, lo que es el espíritu de Jezabel. El espíritu jezabélico es un espíritu que va en contra de la autoridad masculina. Y evidentemente todo este tema de feminismo se disfraza de
de grupos de mujeres dentro de las iglesias. Y estoy hablando en general, en todas las iglesias. Si uno no tiene cuidado con esto, el mundo se entra en la iglesia y lo que hace es que distorsiona la palabra de Dios. Y si usted se adoctrina con el Instagram, usted corre peligro. Si usted se adoctrina con el Instagram, usted corre peligro. Y más si el algoritmo te escucha, entonces el algoritmo va a comenzar a enviarte publicaciones y va a decir, mira, Dios me está hablando. No, Dios te habla cuando abres la Biblia, no cuando abres el Instagram. Porque imagínate, si estás en un proceso de tristeza y abres el Instagram y el algoritmo sabe que estás triste y te va a dar 5 consejos para no estar triste. Olvídate de ese hombre. Sal y diviértete. No pienses en él, no le escribas. No, vea la palabra que dice la Biblia. Nuestro filtro es la palabra y todo debe filtrarse a través de la palabra. Entonces, cuando hablamos de paternidad, porque Dios es Padre. Qué curioso, Dios es Padre. Dios no es madre, Dios es Padre. Y como padre tenemos que nosotros estudiar el significado de 2 palabras. La primera palabra es Abba, diga conmigo, Abba. La palabra Abba, que viene de la traducción de la palabra en el griego o en el hebreo, significa papito. Abba Padre significa papito mío. Es como una cercanía del hijo hacia el padre. Cuando uno dice Abba, uno está diciendo papito mío. Es una cercanía de amor y de conexión. La segunda palabra a la que necesitamos entender es la palabra pater. Y se refiere a la expresión de respeto y de honor. Diga conmigo respeto, diga conmigo honor. Y es el honor de reconocimiento hacia la cabeza de una casa y hacia la autoridad principal de una familia. Cuando estuve en España la última vez, viajé con un amigo que también es pastor allá en España y resulta que cuando íbamos de camino, cada vez que él lo conocía mucha gente y cada vez que lo saludaba le decían pater. Le decían pater, pater, ¿cómo estás? Pater, pater. Y le pregunto que por qué le dicen pater. Y él me dice que a los pastores en España se le dicen pater. Y más que el significado de padre, que es lo que significa pater, de ahí viene la palabra paternidad, ejercer el rol de cabeza y de autoridad en la casa o en la familia, es la expresión de honor y respeto. ¿Qué es lo que merece el hombre? Entonces, el sistema mundial ha querido distorsionar la figura del hombre, haciéndolo ver como innecesario. Y hoy día el feminismo está enseñando que la mujer es independiente y que la mujer no necesita al hombre, que la mujer puede sola. Pero es que ese no es el diseño de Dios. Y nadie ha dicho que no pueda sola. Seguramente sí, puedes hacerlo sola, pero acompañada te iría mejor. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos acompañamos tenemos que morir al yo. Y cuando nadie quiere morir al yo, prefiere estar solo o prefiere estar sola. Nadie dice amén. Amén, mentirosas. Entonces el problema de la supuesta independencia femenina. Y no es que te va mejor sola, es que no estás dispuesta a renunciar a cosas que sabes que tienes que renunciar. Y por lo tanto, dice, y como hay muchas por ahí que dicen yo soy padre y madre al mismo tiempo. Yo me imagino una mujer con bigote, por ejemplo. Eso es lo que yo pienso cuando me dicen padre y madre. Una mujer con bigote. O sea, una mujer no puede ser padre. Imposible. Como un padre no puede ser madre tampoco. Eso no es real, no funciona. Lo que debe proveer un hombre a sus hijos no lo podrá proveer una madre. Así de sencillo. Y no estoy diciendo que la mujer soltera que cría a sus hijos no lo hará bien. No. Yo no estoy hablando de eso. Lo hacen espectacularmente bien y hacen un gran trabajo, sin duda alguna. Pero lo que puede suplir el padre no lo va a suplir la madre. Y eso es algo que hay que decirlo.
Y hay que entenderlo e interpretarlo de la forma correcta. Hay un solo diseño. Y ese diseño se encuentra en la Biblia. De lo contrario, entonces no se haga llamar cristiano o cristiana si no quiere entender, comprender y aplicar el único diseño que aparece en la palabra de Dios. Dios diseñó al hombre como cabeza y a la mujer como... Gracias por la ayuda. No, yo no quiero ser ayuda idónea, yo quiero ser cabeza. Ese es el problema cuando la mujer quiere ser cabeza. La mujer no está diseñada para ser cabeza. No quiere decir que no lo haga. El problema es que cuando lo hace, está distorsionando el diseño de Dios y eso trae graves consecuencias, sobre todo espirituales. Por eso estamos cumpliendo el rol. Cuando me toca acompañar a matrimonios donde, mire, hay matrimonios donde el hombre es flemático y la mujer es colérica. Para los que no entienden un poco el tema de los temperamentos, el hombre flemático es el que piensa las cosas 50,000 veces antes de hacerlas. Y la mujer colérica es la que primero actúa y después piensa. Entonces imagínese un hombre flemático que necesita ejercer el rol de cabeza y la mujer desesperada para que el hombre ocupe su rol de cabeza. Y como no tiene tiempo para esperar el rol del hombre flemático, ella va y ¡fua! Lo hace ella. Porque no tiene tiempo para esperar. Cualquier parecido con la realidad es mera casualidad. Entonces, que ahí donde, ¿cómo funciona un matrimonio? Pues ella tiene que acompañarlo a él, a subir la velocidad y a delegarle a él las cosas que como cabeza él tiene que hacer y no hacerle a ella, porque si lo sigues haciendo tú, él nunca las va a hacer. Y el hombre entender que necesita aumentar la velocidad. Eso es lo que pasa, la mujer colérica, el hombre flemático, y esto es lo que hay que hacer. Si tú bajas la velocidad, él la va a aumentar un poco más. Hello. Y eso es lo que sucede. Entonces, obviamente, el hombre flemático, cuando ve que hay una mujer que lo hace todo, ¿qué crees? Se acomoda. Y se queda, es que el bombillo hay que cambiarlo y todos los días se lo repito. Pues no lo cambies, déjalo. No lo cambies. Vamos a hacer otra estrategia. Hello. No sé, parece que alguien tenía que escuchar esta palabra el día de hoy. Gloria a Dios por eso. Entonces, ¿qué es la paternidad? Es el fundamento sobre el cual el eterno Dios ha escogido edificar toda la estructura de la sociedad. Sin ella la sociedad se desintegra y todo se convierte en un caos. Imagínate, donde no hay una cabeza, todo se convierte en un caos. Donde no hay una cabeza, todo se convierte en un caos. Y a nivel organizacional, en cualquier empresa, usted se dará cuenta que hay una cabeza. En cualquier estructura que usted mire, hay una cabeza. Y la cabeza que está puesta, dice la palabra que Dios es el que quita y pone reyes. Dios es el que quita y pone autoridades. Entonces, si la autoridad que te tocó no te agrada y no te gusta, lo voy a dejar ahí. A ver, levanten la mano las personas que antes de nacer escogieron a sus padres. A ver. Levante la mano los que antes de nacer le dieron un catálogo. Estos son los padres que puedes escoger y estas son las madres que puedes escoger. ¿Qué pasó? ¿Nadie? ¿Verdad que no? Que los padres que tienes, el padre que tienes y la madre que tienes son los que te tocaron. ¿Qué tal? Y peor aún, no puedes cambiarlos. No puedes decir, a ver, ya ese no me gusta, déjame yo cambiar a otro. No hay forma. Ese es el padre que Dios te dio y es la madre que Dios te dio.
sea bueno o no sea bueno, te guste o no te guste. Y resulta y acontece que cuando Dios establece los 10 mandamientos, hay 9 mandamientos que no tienen una promesa. Imagínate, dice, no matarás. Dice, si no matarás, el que no mate recibirá la fuente de la juventud. No robarás, porque el que no roba será rico. No hay un solo mandamiento de los 10, solamente hay un solo mandamiento que tiene promesa. Y resulta que es que el que dice que honres a tu padre y a tu madre. Y tendrás, esta es la promesa, y tendrás largura de días. ¿Qué quiere decir? No es que vas a vivir 250 años, es que vas a tener una vida llena de la plenitud de Dios en tu vida. Porque en esta vida, damas y caballeros, queridos amigos y amigas, en esta vida, todo lo que usted siembre, eso será lo que usted coseche. Y si usted honra a su padre y a su madre, y usted honra a sus autoridades, eso es lo que usted va a recibir, es lo que usted va a cosechar. Honra. Si va a aplaudir, apláudale fuerte al Rey de Reyes. Vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 4, verso 14. Pablo, quien es el que escribe esto, dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos. ¿Cómo qué? Como a hijos míos amados. Miren, no hay nada que le revienta más al espíritu de Jezabel y a Satanás que un feligrese le diga padre a un pastor, o le diga papá, o en mi caso que me dicen father. Mucha gente cercana a mí me dicen father porque también ese es mi apodo en el mundo biker. En el mundo biker, que todos tenemos apodos, mi apodo es ese, el father. Ese es mi apodo. Y me gustaba cuando yo iba con mi amigo pastor en España, lo llamaban pater. Íbamos los dos en cada uno en una motocicleta y todo el que lo saludaba como pater, y gente que no era cristiana. Entonces gente que no es cristiana a mí me dicen father, pero es porque es un apodo. Hay gente que le molesta. ¿Pero por qué le molesta? Porque tienen problemas de paternidad. Toda persona que le molesta escuchar que le dicen padre a un pastor o papá a un pastor es porque tiene problemas con la paternidad. Había una persona cercana que yo había traído de otro país para acá, lo traje para que trabajara en el equipo, le había dado esta oportunidad y un día le di la oportunidad que predicara. Es una de las personas que les comentaba, creo que el domingo anterior, mi mayor problema fue que monté gente en el barco que no tenía que montar. Y esta fue una de las personas que le di la oportunidad para que predicara un día, y en su predicación él comentó que él no estaba de acuerdo que la iglesia me llamaran padre a mí. Y yo dije, era innecesario que lo dijeras. Primero estás predicando en mi plataforma, estás predicando en la iglesia que yo pastoreo, estás predicándole a mis ovejas. Bueno, mis ovejas en el contexto de que yo soy el pastor, pero las ovejas no son mías, ojo con eso. Y ahí cortan ese clip y después dice, el pastor está diciendo que las ovejas son de él. Y lo suben a las redes sociales. No, las ovejas no son mías, son del Señor, yo las pastoreo. Pero era innecesario el comentario, como que no tenía nada que ver. Si lo que vas a decir no edifica, pues no lo digas. Entonces resulta que como yo lo había traído a él, yo me hice cargo de conseguirle el colegio a sus hijos, de pagárselo, me hice cargo de conseguirle un apartamento, me hice cargo también de pagárselo por un tiempo, y no tenía cama, y conseguí el colchón, y un día voy con el colchón, fui yo mismo, lo compré, lo monté arriba de mi vehículo, y voy con el colchón ahí a llevárselo a su apartamento, y cuando llego a su apartamento, que bajo el colchón y se lo entrego, y él me dice, ahora entiendo por qué te dicen padre. Y yo le pregunto, ¿por qué? Porque tú has hecho por mí cosas que mi propio padre nunca hizo. Y le dije, ahora has entendido el principio de la paternidad. Ese es el principio de la paternidad. Cuando hay gente que me dicen padre a mí, que ni siquiera tenemos una relación y un vínculo, pero sí, ¿qué sucede? Que su paternidad ha sido restaurada y ha sido sanada desde el mensaje que Dios pone en mi boca para la gente. Y es más que suficiente eso. Si va a aplaudir, apláudale al Señor.
Entonces hay gente que van en contra de eso y ojo, yo no digo que hayan personas que abusen de esto. Pero en la viña del Señor hay de todo y usted tiene que saberlo. En la viña del Señor hay de todo. Hay médicos que hacen mala praxis y no por eso usted dejó de ir a los médicos. Hay aviones que se caen y no por eso usted dejó de viajar. En la viña del Señor hay de todo. Entonces no podemos generalizar ni meter a todos en una sola caja. Hay palabras que el evangelio o ministerios dañaron, como paternidad, cobertura, honra, prosperidad. Son palabras que algunos ministerios famosos la dañaron. ¿Por qué? Porque abusaron de eso, pero no significa que la Biblia no lo enseñe. Y ahora es nuestra responsabilidad enseñarlo de la forma correcta y aplicarlo de la forma correcta. Entonces Pablo dice lo siguiente: no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Ahí Pablo está haciendo referencia a la paternidad de él como apóstol, como pastor y como padre espiritual de las personas. Y él dice, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Mire cómo Pablo le gustaba sacar sus credenciales. Pablo era una persona que no tenía pelos en la lengua. Pablo iba por el medio del centro de la mitad. Y él decía, mire, aunque ustedes no lo quieran aceptar, hay gente que me ha traicionado a mí, que me han clavado el puñal por la espalda y resulta que fueron hijos espirituales, que conocieron al Señor a través de mí, que los formé, que les enseñé palabra. Parece que les enseñé mal. Pero esto sucede. Pablo está diciendo lo mismo. Aunque ustedes ahora, porque Pablo estaba viviendo una temporada donde las personas estaban honrando a otros hombres que no eran realmente el padre espiritual de ellos, porque lo era Pablo. Y Pablo está diciendo, ustedes ahora tienen miles de tutores en Cristo, pero padres sí que no tienen, porque yo fui el que los engendré a ustedes en Cristo Jesús. Y él dice luego, por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito envié a Timoteo, mi hijo amado, mi amado y fiel hijo del Señor. Él les recordará mi comportamiento de Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Entonces, aquí entendemos un principio claro a nivel de la paternidad, y es que, número uno, un padre es una fuente de vida. Un padre es una fuente de vida. Y como padre nosotros tenemos que darle vida a todo lo que nos rodea y a todo lo que nosotros tocamos. Y hablo de vida, de que eso cobre sentido. Número dos, un padre imparte lo que es. Porque nosotros reproducimos lo que somos, no lo que enseñamos. Nosotros, por eso le llamamos a la visión de una congregación un ADN. El ADN. Y siempre he creído que hay cualquier tipo de iglesia para cualquier tipo de personas. Siempre he predicado y he dicho que hay personas que nunca se sentirían cómodas en una iglesia como la nuestra. Y eso no está mal, eso está bien. Porque hay un tipo de iglesia para ese tipo de personas. El problema es que la ignorancia de muchas personas radica en que si no se parece a mí, entonces va en contra. O no está bien. El hecho de que a ti no te guste no significa que sea pecado o que esté mal. Entonces hay cada tipo de iglesia para cada tipo de persona, porque el Padre imparte lo que es, no lo que sabe. Enseñanza, y lo dijo Pablo, tutores, ustedes tienen muchísimos tutores, tienen muchos maestros, tienen muchos ayos que pueden enseñarles lo que quieran, pero padres solo tienen uno. Entonces cualquiera puede dar una enseñanza, cualquiera puede predicar y dar un buen mensaje. Cualquiera puede predicar bien, pero el Padre no solo predica, sino que el Padre imparte lo que Él es. Y eso establece principios, establece valores. Lo único que no establece es perfección, porque nadie acá es perfecto. Vamos a errar, vamos a cometer errores. Lo bueno de cometer un error es que usted se levante del error, corrija lo que tenga que corregir y siga para adelante, porque si Dios no te descalifica ni te desecha, el hombre, el ser humano, no tiene la autoridad para hacerlo. Por eso, como padre, enseñamos aún desde nuestros errores. Yo le digo a mis hijos, esto que yo cometí, no lo cometan ustedes.
Esto que yo hice, no lo hagan ustedes. Hello. Número 3, un padre es aquel que conoce la naturaleza del Padre eterno. Y esto es importante, porque para ser un buen padre, necesita ese padre estar conectado con el Padre eterno, con el Padre celestial. No hay forma de nosotros ser un buen padre si no estamos conectados a Dios. Porque Él es la fuente de todo. Y como fuente de todo necesitamos estar conectados a Él. Necesitamos saber cómo piensa el Padre. Hay gente que me dice, es que yo no sé, no conozco a Dios. Y evidentemente no lo conoces porque no te relacionas con Él. No te vinculas con Él. No tienes una relación íntima, personal y creciente con Dios. ¿Cómo puedes saber a lo que Dios le agrada y a qué cosas Dios no le agrada? ¿Cómo sabes lo que a Él le gusta y lo que no le gusta? Es a través de la palabra que nosotros podemos sumergirnos. Es a través de la palabra de Dios. Es ahí donde podemos entender. Y déjame decirte algo. La palabra es un filtro. Diga conmigo, un filtro. Y ese filtro se va a afinar tanto en tu ser interior que cualquier cosa que sea una bandera roja a nivel espiritual, ya tu espíritu inmediatamente lo identifica y te alerta. Hay cosas que tú dices, mira, yo no sé por qué, pero como que aquí hay algo raro. Como que no sé qué, pero hay algo raro, hay algo que no me cuadra. Eso se llama discernimiento. Discernimiento. Y el discernimiento espiritual, quiero que sepas algo. Porque el cristiano maduro, la gente cree que el cristiano maduro es aquel que predica. Wow, qué palabra la de ese hombre, qué palabra la de esa mujer, qué prédica. Y eso te impresiona. Si eso te impresiona, eres una persona muy, pero muy ignorante de la palabra de Dios. Porque cualquiera te puede impresionar, hasta el mismo Satanás. Satanás sabe más Biblia que tú y yo juntos. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú que Satanás sabe más Biblia que tú y yo juntos? ¿Y sabes por qué? Porque él estaba allí presente. ¿Y con qué enfrentó Satanás a Jesús? Con la palabra. Imagínate si no hubiera sido Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que cuestionó Satanás en Jesús en el desierto? Su identidad. Él no le dijo cualquier otra cosa que no sea, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Un cristiano inmaduro, ¿qué hace? Convierte las piedras en pan. ¿Por qué? Porque el cristiano inmaduro tiene la necesidad de demostrar que tiene poder. Se fueron toditos. Y como Jesús es Jesús, el Salvador, el Mesías y Dios mismo, Él le dijo, no. Yo no necesito convertir las piedras en pan porque también la Biblia dice que no tentarás al Señor tu Dios. Vea la importancia de saber Biblia. Vea la importancia de conocer su palabra, porque cuando alguien te quiere manipular con 2 o 3 textos bíblicos para decirte lo que pasa es que mira, tú no puedes hacer esto porque esa persona, mira lo que dice la Biblia, sí, pero también la Biblia dice esto. Pero también la Biblia dice esto. Entonces ahí donde la gente se confunde, pero no te confunda, lee la Biblia. Y ahí vas a conocer al Dios Padre. Ahí donde vas a conocer al Dios Padre, se te va a revelar la identidad de nuestro Padre. Nosotros en hebreo y en el griego, el significado, número 4, me faltó la 4. Un padre muere a su ego personal para desatar vida en otros. Qué silencio. Y esta es la parte más difícil. Por ejemplo, mi madre me dice, no hables tanto de tus hijos. Y digo, pues es que son mis hijos y nadie los mandó a ser hijo de pastor. Nadie los mandó a ser hijo de pastor. Pero tengo que hablar de ellos. Obviamente no los voy a exponer. Pero a lo que me refiero es que en el caso de mi hijo Elías, y sobre todo hoy que se habla de la paternidad, todos, ¿quiénes aquí tienen adolescentes o han tenido ya hijos adolescentes? Levanten su mano. No son muchos, pero hijos adolescentes, ¿verdad? La palabra adolescente significa adolece. La palabra adolecer significa carece de, que le hace falta, que necesita, que no tiene todavía. Y los científicos dicen, me encanta la neurociencia explica
la parte frontal o la neocorteza prefrontal del cerebro se desarrolla hasta los 25 años, lo que quiere decir, y la función de la neocorteza prefrontal, su función es que recibe la información de su entorno y esa información que la corteza prefrontal recibe la distribuye por el resto del cerebro. Es la encargada de filtrar la información. Y los científicos dicen que esta parte del cerebro, que es la más importante para filtrar la información, se desarrolla hasta los 25 años. Ya usted entendió que los peores errores de tu vida los cometiste antes de los 25 años. Ahí dice, hay uno que otro caso que a los 45 todavía no se le ha desarrollado la corteza prefrontal. Se han visto casos. Pero no significa que sea el común denominador. Ahora imagínate. Entonces, a veces tú hablas con tu hijo adolescente y tu hijo adolescente no te deja hablar porque él ya sabe lo que tú vas a decir. O tu hijo adolescente sabe más que tú. Pero yo sé que eso no pasa en esta congregación. Eso pasa en otras congregaciones. En esta no pasa. Entonces, aquí es donde el ego tiene que morir. Y yo lo que hago es que a mis hijos los dejo que fluyan. Nítido. A veces le voy a decir algo a mis hijos. Mira, tú sabes que... Y yo le digo San Google. Pero sabes que tú pones una palabra en Google y Google te la quiere completar. Entonces yo le digo a ellos que son un San Google, porque yo les voy a decir algo y ellos me completan lo que yo voy a decir. Entonces yo hago silencio, ¿verdad? Y ellos se entienden mi silencio. ¿Qué ibas a decir? Yo, no, dímelo tú, porque tú sabes más que yo. Entonces hay que morir al ego. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo dejo que tú fluyas. Yo no voy a imponer mi conocimiento sobre ti. Entonces un padre hace eso. Dice la palabra de Dios que el padre que ama... ¿Quiénes leen Biblia aquí? El padre que ama, corrige. El padre que ama, corrige. Y el que es de cristal dice, eso que él está predicando es tirándome a mí. Como dicen por ahí, el que le caiga el sombrero, que se lo ponga. Entonces, si tú sientes que hay algo que te incomoda y te molesta, pues eso es algo que tienes que trabajar en ti. Entonces, en el hebreo y en el griego, el significado de paternidad es origen. Alguien que alimenta a otros, sostén, soporte, fundador y protector. Entonces, aquí entendemos tres cosas importantes o tres aspectos de la paternidad en nuestras vidas. El primer aspecto de la paternidad, y esto es algo que me gusta enseñar muchísimo acerca de la paternidad, y es la identidad. Diga conmigo, identidad. Entonces, ¿qué produce la identidad? Y bueno, vemos cómo el sistema en este mundo lo que ha venido atacando es la identidad, porque le llaman identidad de género. Entonces, ¿qué pasa? Que un niño de 8 años puede decidir qué sexo es, pero no puede tomar un préstamo en el banco. Un niño de 8 años puede decidir ser cualquier otra cosa, pero no puede manejar un vehículo. Entonces, estamos viviendo un mundo, amada iglesia, de distorsión, donde mientras la iglesia se está matando entre sí misma, mientras entre cristianos se están matando, el mundo se está perdiendo. Y eso es parte de la estrategia diabólica y satánica. Satanás dice, divide y vencerás. ¿Y cómo Satanás logra dividir a las personas? A través de la falta de identidad. Quien sabe quién es, sabe hacia dónde va. Sabes cuáles son sus principios, sabe cuáles son sus valores, sabe cuál es su fundamento. Y vuelvo y repito una y otra vez, no estoy hablando de perfección, sino que si tú sabes quién eres, sabes cómo trabajar en ti, porque el que sabe quién es, sabe reconocer sus errores. Y Dios no va a cambiar o a transformar o a restaurar aquello que tú no reconoces. Y esta es la importancia de saber, yo tengo un problema de tal cosa
Lo reconozco y se lo entrego al Señor para que Él me sane y busco las ayudas correspondientes que necesito. Entonces un padre muestra vulnerabilidad. Un padre muestra vulnerabilidad. Lo mejor, por eso hay que morir al ego, porque cuando mueres al ego, ¿qué sucede? Te muestras vulnerable. Te muestras vulnerable. A veces cuando yo le corrijo cosas a mis hijos, ellos me dicen, papá, pero tú también lo haces. Y yo no le pregunté. No es cierto. Pero es la verdad. Es la verdad. Y yo le digo, entonces, ¿qué le enseño? Le digo, sí, hijo, yo también lo hago a veces, pero eso no quiere decir que esté bien. A veces yo no tiendo la cama. Procuro que cuando yo le voy a decir que tienda su cama, reviso primero la mía. Antes de que la vaya a mirar. Tiendo yo la mía primero. Entonces, identidad. ¿Qué es la identidad? ¿A qué se refiere la identidad? ¿Qué eres versus qué haces? ¿Qué eres versus qué haces? Y esto me gusta hablarlo mucho y lo repito muchísimo porque es tan revelador. Para mí lo fue. Para mí fue tan revelador esta parte de la identidad porque la gente nos enseñaron a nosotros que teníamos que hacer algo para ser alguien. Recuerda cuando no tenías todavía una carrera universitaria, ¿qué te decían tus padres? Tienes que estudiar para ser... también ustedes se lo dijeron. Tienes que estudiar para ser alguien en la vida. Es decir, que el título define lo que tú eres y es un error. Es totalmente un error. Estudiar es bueno, obviamente. Tener una carrera universitaria es lo mejor que puedes hacer. No una, todas las que quieras. Pero tienes que saber que eso no define quién tú eres. Eso no define tu identidad. Ni el carro, ni el vehículo. Por cierto, me habían dicho que había un vehículo que estaba... Se me olvidó, lo siento mucho. Un Porsche. Dice, un Porsche que quiero sembrar a la iglesia para el pastor. No, mentira. Ahí sí se paró corriendo. Bus. No, que tienen unas luces intermitentes prendidas. Si alguien tiene un Porsche, por favor, vaya. No, todavía no. Pero viene. Hermano mío, oro para que se... ¿Qué eres versus qué haces? Cuando le preguntas a alguien qué eres, te responde lo que hace. ¿Qué eres? Te dice, soy médico. No, eso es lo que haces. ¿Qué eres? Bueno, soy administrador. No, eso es lo que haces. ¿Qué eres? Entonces, donde está tu identidad, ahí va a estar tu diseño. ¿Qué eres? Un hijo de Dios, una hija de Dios. Eso es lo que soy. Un hijo de Dios. Eso es lo que me define. Ahora, ese hijo de Dios en el lugar donde te encuentres va a manifestar su diseño. Si eres un hijo de Dios en tu trabajo, entonces ese hijo de Dios en ese trabajo va a manifestar lo que el Padre es. Ese hijo de Dios en la universidad va a manifestar lo que es. Ahora, cuando te dicen, no, yo soy evangélico. No, estás mal. La gente me pregunta, ¿usted es evangélico? Yo, no. Y se extrañan. Porque es que el evangélico, el aleluya, gloria a Dios, el rabacucu. Escucha. Yo soy cristiano. Y me preguntan, ¿cristiano de cuál? Pues del único. Yo no sabía que hay 3, 4, 5, 6 tipos de cristianos. ¿Pero qué cristiano era? ¿Adventista, bautista, metodista, manicurista? ¿De cuál eres? Yo le dije, el único. No hay 2 o 3 tipos de cristianos. Yo no tengo apellido. Yo soy cristiano. Un hombre que todos los días está en proceso de transformación y crecimiento. Todos los días de mi vida. El hombre que piense que ya lo sabe todo, ese hombre acaba de morir y no lo sabe. El verdadero líder siempre está en constante crecimiento. La verdadera grandeza del ser humano no se encuentra en lo que tú haces o en lo que tú tienes. La verdadera grandeza del ser humano se encuentra en lo que eres capaz de dejar atrás. En lo que eres capaz de soltar. Imagínate, no es fácil. No es fácil. Y te lo digo con autoridad. Tomar una decisión de decir, yo voy a dejar atrás esto porque a mí esto no me define. Y esto me hace más daño que cualquier otra cosa. Y tomar la decisión de dejar cosas atrás no es fácil.
Y aquí es donde entendemos cómo somos nosotros diseñados. Por eso quien lo ha perdido todo no tiene problema de volver a comenzar de nuevo, porque ahora tendrá incluso más experiencia que la primera vez que lo perdió todo. Así que si eres de las personas que lo has perdido todo, no te preocupes. Si tienes a Dios contigo, lo tienes todo. No necesitas más nada, lo tienes todo. Y fíjate algo, cuando Dios crea los cielos y la tierra, que fue a través de la palabra, teníamos una reunión con parte del equipo de liderazgo y les enseñaba esto. Decía, Dios creó todo a través de la palabra. Fue a través de la palabra. Por eso el primer libro, el primer capítulo de Juan dice, y el verbo se hizo carne. El verbo, que es la palabra, era Jesús. Entonces Dios creó todo a través de ¿quién? De Jesús, lo que significa que Jesús estaba en el Antiguo Testamento desde el primer capítulo. Estaba Jesús. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento es Jesús. Ahora, cuando Jesús dice, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios creó los océanos y los mares, le puso límites al océano para que no se desbordara, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando fue a crear al ser humano, ¿qué dijo Dios? Dijo, hagamos. ¿Cómo que hagamos? ¿Con quién estaba Dios? ¿Vio? Hagamos al hombre a nuestra. Está hablando en plural. Está hablando en plural. Es decir, que teológicamente lo que está manifestado en esta creación es los atributos del Padre, los atributos del Hijo y los atributos del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué magnífica creación Dios ha hecho! Eres tú. Eres la máxima creación de Dios. Tienes la imagen y la semejanza del Padre, tienes la imagen y la semejanza del Hijo y tienes la imagen y la semejanza del Espíritu Santo. 6 atributos que definen tu identidad en Cristo Jesús. Por lo tanto, si eres una persona, hombre o mujer, que caminas con el Señor, déjame decirte algo, no vas a fracasar, porque el fracaso que estás interpretando es simplemente una estación temporal y pasajera para Dios llevarte a tu destino final, que es de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¡Wow! Qué buena la migraña, ¿eh? Es que amanecí con migraña hoy. Parece que cuando me da migraña predico con más fuerza. Lo segundo son 55 puntos. Vamos por el segundo. El segundo es el que más a mí me apasiona después de identidad, que es carácter. Ay, ay, ay. Es difícil, me la pusiste. Carácter. ¿Sabes qué es carácter? Hacer lo que no me da la gana hacer, pero sé que lo tengo que hacer para poder obtener aquello que deseo en mi vida. Nadie dice amén. Mira lo que dice Juan capítulo 5, verso 19. Dice, entonces Jesús afirmó, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve a su Padre hacer, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Mire, no es lo que usted le enseña a sus hijos, es lo que usted le modele a sus hijos. Es lo que usted le modele a sus hijos. Yo no soy el padre perfecto, yo no soy el padre modelo, tengo muchos defectos y muchas cosas que trabajar en mi vida, pero sí sé que lo poco que he podido modelar a mis hijos ha surgido efecto positivo en ellos. Les he enseñado principios, les he enseñado valores, les he enseñado respeto, les he enseñado honra.
Por eso hace unos meses yo subí una foto con mis hijos y dice, mi mayor testimonio son mis hijos. ¿Quieres saber cómo es alguien como padre? Ve a sus hijos. Ve a sus hijos. Y no velo desde una plataforma. Porque no mires a mi hijo en los momentos que él canta aquí. No mires a mi hijo cuando está en la cámara sirviendo. No. Ese no es el filtro para que tú lo mires a él. Porque cualquiera puede venir y pararse en una plataforma y no tener el corazón para Dios. Eso es más común de lo que tú crees. No, en la calle, míralo. Ahí es que tienes que mirarlo. En la calle. Hello. Esa es nuestra referencia. Entonces el carácter me ayuda a mí a dominar. Diga conmigo, yo gobierno sobre las emociones. Cuando yo veo que las emociones están un poco revueltas en mis hijos, me siento con ellos y entonces les hablo de la palabra. Y cuando yo lo veo, adivina a quién veo cuando yo veo a mis hijos. ¿A mí? Porque nuestros hijos son un reflejo de lo que nosotros somos. Por eso hay que hacer bien las cosas. Porque nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. Porque acuérdate que no reproducimos lo que enseñamos, reproducimos lo que somos. Reproducimos lo que somos. Por eso cuando yo los veo a ellos, yo me veo a mí. Si uno de ellos no fregó bien los platos, adivina. Yo también lo fregaba malísimo cuando tenía esa edad. Tengo esperanzas de que lo van a hacer bien en algún momento. ¿Por qué? Porque mis padres son personas ordenadas, son personas pulcras, son personas correctas, estructuradas, y eso fue lo que yo aprendí. Obviamente todo adolescente o todo joven que está creciendo, pero eso se te queda acá. Hoy día, soy un poquito pasado de organizado, soy un poquito pasado de perfeccionista, ¿verdad? Parte de mi temperamento, ¿verdad? Y lo reconozco, sé que soy. Ahora mi madre es la que me dice, no seas tan exagerado. Pero eso fue lo que yo aprendí. Pero entendí que la neurociencia me enseña algo poderosísimo y lo trato de aplicar todos los días, lo aplico todos los días de mi vida, y es la flexibilidad. Diga conmigo, flexibilidad. Repite esta frase conmigo, el flexible domina el sistema. Una persona psicorrígida, que si yo no tuviera a Cristo en mi vida, yo fuera una persona psicorrígida. Y Cristo me ha hecho a mí ser flexible. Una persona psicorrígida es como el edificio que se construye que no tiene sistema antisísmico. A cualquier movimiento de tierra, el edificio ¿qué pasa? Se agrieta. Y desde que se agrieta ya no hay forma. Entonces esas grietas en la vida de nosotros nos pasan factura. Pero un edificio que es antisísmico, ¿qué hace? Danza con el movimiento de la tierra, y cuando el movimiento de tierra pasa, el edificio vuelve otra vez a su posición original. Esto es lo que hace la flexibilidad, ser flexible. Ser flexible. Hello. Y número 3, y último, seguridad. Entonces, la paternidad nos enseña 3 aspectos importantes en nuestra vida. Número 1, identidad. ¿Quién soy? Me ayuda a identificar quién soy. Entiendo que lo que hago no define lo que yo soy. Porque si no, quien hace más, entonces es más que los que no hacen tanto. Y no funciona así, porque delante de Dios todos somos iguales. Todos somos iguales. Y ahí, el día que nos toque partir y estar a la presencia de Dios, van a haber 3 juicios. Uno de ellos es el juicio a los pecadores, a los que nunca recibieron la salvación y que serán juzgados por sus pecados, que obviamente tendrán una condena eterna. Y está el juicio de la salvación, donde estaremos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Decía, cuando revise aquí sí aparece su nombre. Como decía aquel corito viejo, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Y está un tercer juicio, que son las obras.
Las obras no te dan la salvación, pero seremos juzgados por las obras que hagamos en la tierra para la expansión del reino de los cielos. Va a haber un tercer juicio, que son las obras, pero entendiendo que las obras no me dan la salvación, yo soy salvo porque acepté a Jesús, esa es mi identidad. Que nos enseñaron a nosotros cuando no teníamos a Cristo en nuestras vidas, que mientras más tú hacías cosas para Dios, aunque no tuvieras a Dios en tu corazón, te ganabas el cielo. No funciona de esta forma, porque si no, tendría una vida donde peco, rezo y empato. Peco, rezo y empato. Peco, rezo y empato. Es lo que funcionaba en el Antiguo Testamento, o sea, no había una relación con Dios. Y es lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a establecer una relación de la humanidad. ¿Con quién? Con el Padre. Entonces tienes conexión directa con el Padre para ser salvo. No necesitas otra fuente para llegar al Padre. No es la Virgen María, porque la Virgen María no fue la que murió en la cruz por ti. No fue Tomás, no fue Pedro, no fue ninguno de los apóstoles, no fue ninguno de ellos que murió en la cruz por ti. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Entonces, entendiendo este punto, sé que cuando yo estoy en Cristo, estoy seguro. Diga conmigo, en Cristo estoy seguro. En Cristo yo estoy seguro. Mateo 6:6 dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Ora a quién? A tu Padre. Ora a tu Padre en lo secreto. Yo quiero saber, cuando una persona ora en lo secreto, lo pongo a orar en público. A veces en reuniones le digo así, fulano, por favor, ¿puedes orar? Y cuando lo escucho, digo, está orando. Porque la oración tiene que involucrar la lectura de la Biblia. Porque cuando lees la historia, por ejemplo, de David que mató a Goliat, entonces puedes orar conforme a eso que está en la palabra. Señor, así como David derribó a Goliat, yo hoy, Señor, te pido que me des la fuerza para derribar todo gigante que se enfrente en mi vida. Wow, estás leyendo la Biblia. Hello. Y eso es lo más poderoso, porque te sientes seguro. Cuando lees la Biblia disipa toda ansiedad. La Biblia disipa toda la angustia que puedas tener, la preocupación, la tristeza, la incertidumbre. La Biblia despeja todo eso. Dice la palabra que Él te libra de toda angustia. ¿Sientes angustia? Pues ve a la palabra. ¿Sientes angustia? Ve a la presencia del Señor en lo seguro, en lo secreto. Ahí, en lo secreto, allí. Pero cuando estamos ansiosos y preocupados, nos vamos al San Instagram. Y sales peor. Porque eso te sube los niveles de cortisol y de dopamina, y es peor, porque generas una adicción. Pero si vamos a orar, no duramos ni 3 minutos. Es que ahí te das cuenta cómo Satanás usa las herramientas. Diga conmigo, seguridad. Una relación con Dios me produce seguridad. Mire, yo en mi vida he vivido procesos muy difíciles, pero muy difíciles. Y créame que al día de hoy puedo decir, bueno, he pasado el Niágara en bicicleta. He vivido procesos difíciles. Y no hay nada que me dé mayor seguridad, saber que Cristo está conmigo. Y si Cristo está contigo, nada de lo que pasa en tu vida pasa para destruirte, sino para formar tu carácter y darte y proveerte seguridad en Cristo Jesús. Por eso el conocimiento sobre la paternidad de Dios fue la base sobre lo cual Jesús fundamentó su vida y su ministerio. Ahí fue donde fue establecido. Jesús siempre hablaba del Padre. Así como mi Padre hace, yo hago. Así como mi Padre. Y la última oración de Jesús fue, Padre, la última oración de Jesús, ahí en Lucas, dice, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y las iglesias dividiéndose. Y la última oración de Jesús fue, Padre, que ellos, diga conmigo, nosotros,
Jesús dijo que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Jesús siempre hablaba del Padre. Siempre. Siempre. Por eso cuando una oveja está creciendo en el Señor, es normal que diga así como dice mi pastor. Eso no tiene nada de malo, porque es de quien tú recibes la enseñanza. Ahora, si tú la sustentas con la palabra, se hace más poderoso. Por ejemplo, el equipo de líderes que yo tengo el privilegio de liderar, cuando yo enseño algo, ellos después cuando nos juntamos me dicen, pastor, usted habló de esto y mire, en la Biblia yo estaba leyendo esto y me acordé de lo que usted dijo. Porque tienes que sustentarlo. Cuestiónalo todo desde la humildad. Y desde la empatía y desde la compasión, cuestiónalo todo. Porque si no te conviertes en un juez y enjuicias y condenas y criticas. Termino con esto. Juan capítulo 14, verso 1 en adelante. Dice, Jesús le contestó, pero Felipe, no se angustien, confíen en Dios. Esta es la palabra que Jesús le está diciendo a los discípulos. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿En el hogar de quién? En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Diga conmigo, seguridad. Ser cristiano es saber cuál es tu destino, hacia dónde tú vas. Por eso el cristiano no tiene temor a morir. Yo no tengo temor a la muerte, porque yo sé que el día que me toque partir de esta tierra, yo sé a dónde voy. Y Jesús le dice, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Entonces, y dice Jesús, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Y acaba de decir Jesús que ustedes conocen el camino y salta Felipe. Tomás dice, no sabemos a dónde va. Así como podemos conocer el camino. Yo me imagino a Jesús allá. Señor, tengo 3 años con esta gente, todavía no sabe. Sí, porque es la parte difícil del pastoreo, que la gente no sabe. Hay gente que se ofende, hay gente que critica, pero no saben lo difícil que es formar a la gente, trabajar con gente. Y Jesús, y Tomás le dice, no sabemos el camino. ¿Cómo pues sabemos el camino? No sabemos el camino. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, ¿conocerían también a quién? Por eso aquí se decae la teoría donde muchas iglesias enseñan y dicen, no mires al hombre, pon tu mirada en Dios. Sí, pero Dios no es visible. Y yo tengo que mirar a Dios a través de la gente que representa a Dios, la gente imperfecta que es gobernada por un Dios perfecto. Quien me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Es decir, que cuando la gente te vea a ti, ¿a quién tienen que ver? Al Padre. Al Padre tienen que ver. Y le dice, por eso si me conocieran, sabían que yo estoy en el Padre y desde este momento lo conocen y lo han visto. Entonces salta Felipe. Primero fue Tomás, ahora Felipe. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. No quería nada él. Nada, una cosita. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Imagínate, no quería nada. Jesús le contestó, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. ¿Qué le está diciendo Jesús? Felipe le dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Y qué le dice Jesús? Pero tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. Entonces, deducción, ¿qué está queriendo decir? Que Él es el Padre, que Jesús es el Padre. No solo porque Él es el Padre, en verdad, Él es 100% hombre, 100% Dios, sino que Él representa al Padre, que Él emula al Padre y que Él manifiesta al Padre. Entonces eso es lo que usted y yo tenemos que hacer acá en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro modelo de liderazgo. Yo tengo que hacer lo que hace Jesús, lo que Jesús enseñó. Por eso las enseñanzas de Jesús es para que usted y yo la apliquemos desde nuestra humanidad y desde nuestra imperfección. Alguien tiene que decir un amén a eso.
Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Imagínate, los mismos judíos se asombraban al ver a Jesús y decir, ¿cómo este hombre habla con tanta autoridad? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde obtuvo este conocimiento? ¿A qué seminario fue? ¿A qué universidad teológica fue? ¿Qué escuela lo formó? Y para los que no saben, porque yo no sé si usted se hace la pregunta, ¿no? Porque yo cuando estudié Biblia, bueno, sigo estudiando, me refiero a cuando estudié en un seminario. Yo recuerdo cuando estábamos estudiando la parte donde Jesús iba caminando y le dijo a los discípulos lo siguiente: tú, ven y sígueme. Y los discípulos soltaban todo y se iban. Entonces yo siempre me preguntaba, ¿cómo alguien puede seguir a un hombre que no conoce, que le dijo, ven y sígueme? O sea, ¿qué había? ¿Qué vio? Ahora, cuando voy a la cultura judía y a la doctrina, es que los niños judíos van al templo desde muy pequeño y tienen que saberse la Torá de memoria. Ellos tienen que recitar. Por eso cuando Jesús tenía 12 años se le perdió a José y María por 3 días. ¿Dónde lo encontraron? En el templo. ¿Por qué? Estaba ahí hablando acerca de la palabra. Y los rabinos se asombraron ver a un niño de 12 años saber y tener tanto conocimiento de la Biblia o de las Escrituras. Entonces aquí es donde vemos cómo funciona esto, porque cuando el joven está creciendo y lo ponen a recitar la Torá y no se la sabe, entonces le dicen, ahora vete y haz el oficio de tu padre. Y eso era como una descalificación, porque el sueño de todo niño es seguir, ¿verdad?, los pasos de los rabinos. Entonces, como no te sabías la Torá, entonces te decían, ve y aprende el oficio de tu padre. Y eso era como ya una rendición, un fracaso. Ir a hacer el oficio de mi padre era un fracaso. Ahora, si te sabías la Torá, entonces el rabino le decía al joven, ahora le decía, ven tú y sígueme. Y eso era como fui escogido, fui elegido por el rabino. Ahora voy a hacer lo que el rabino hace. Y eso era lo más maravilloso que había para la cultura y la doctrina. Por eso cuando Jesús le dice a estos hombres burdos, sin letras, sin conocimiento y sin estudios, les dice, tú ven y sígueme. Y Jesús como un rabino, entonces para ellos esto era lo más impresionante, es ser escogido para servir en el ministerio, ser escogido para llevar la palabra, ser escogido para aprender de un maestro como lo era Jesús. Imagínate, era lo máximo. Ahora, cuando vemos la vida de Jesús, vemos que Jesús no viene del templo como rabino, sino que era ¿qué? ¿Qué era Jesús? Carpintero, lo que significa que él aplicaba ¿qué? El oficio de ¿quién? De su padre. Entonces esta era la ofensa más grande para los rabinos de ese momento, que un carpintero hablara mejor de las escrituras que ellos. Hello. Termino con esto. Por eso es obvio que al estudiar la vida de Jesús, que su conocimiento del Padre era el resultado de su propia unión espiritual con Él. Diga conmigo, la paternidad no es un título, lo es todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero invitarle a ponerse de pie. Mire, no creo que me equivoque al decir que si nosotros no tenemos un sentido adecuado de nuestra unión espiritual con Dios como nuestro Padre en Cristo Jesús, tenemos una gran deficiencia en nuestra constitución espiritual. Por eso hay tantos problemas dentro de la iglesia, porque no hay una correcta paternidad. Por eso hay tantos problemas en la sociedad, porque no hay una correcta paternidad. ¿Qué mucho nos falta entender como iglesia para comprender la verdadera paternidad de Dios en nuestras vidas?
Por eso cuando veo que los hermanos se dividen por causa de quién es mi líder, no han entendido el contexto de la paternidad de Dios en nuestra vida. Porque entonces entran en un proceso oscuro de vivir consecuencias por la falta de paternidad. En el único momento donde Jesús vio al pueblo de Israel perdido fue cuando se paró desde el pináculo y miró al pueblo y dijo: como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. Sintió compasión de un pueblo. Y cuando habla de como ovejas sin pastor, no está hablando de un predicador que venga todos los domingos a darte una palabra desde acá. No, es quien te pastorea. Es quien te pastorea. Porque si todos los días ves un predicador diferente, tienes un alimento diferente. No estás siendo pastoreado, no estás siendo pastoreada. Porque el pastor, dice, da la vida por sus ovejas. Y Jesús dijo: las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esa es la paternidad de Dios manifestada en la tierra por hombres que Dios escoge para ser un pater. De lo contrario, tendrían que vivir las consecuencias de una falta de paternidad que te hace ser huérfano, que te hace no tener herencia, que te hace no tener derechos, que te hace no tener una relación con el Padre, porque en la paternidad de Dios, en la vida de un hombre, lo que hace es que te conecta con el Padre Celestial. Mi trabajo como pastor es llevarte a tener una relación con Dios como Padre. Ese es el trabajo. Entonces no tienes privilegios, no tienes identidad, no tienes carácter, no te sientes seguro y vives bajo el espíritu de la independencia. Yo voy a Dios solo cuando lo necesite. Salomón escribe en el libro de Eclesiastés capítulo 2, y quiero leerte este pasaje bíblico que ministraba mi corazón anoche y lo incluí anoche mismo. Y él dijo lo siguiente, él dijo: me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó ser vanidad. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necesidad, hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Realicé grandes obras, dijo Salomón. Me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, en donde planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Compré esclavos y esclavas. Tuve criados, vacas y ovejas. Tuve mucho más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné plata, oro y tesoros que fueron de reyes y provincias. Tuve cantores y cantoras. Disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. No hay que traducir eso, ¿verdad? Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Él le dio rienda suelta a todo. Mi corazón disfrutó de todos mis trabajos
Solo eso saqué de tanto afanarme. Luego observé todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Y esta es la conclusión de Salomón. Él dijo: vi que todo era vanidad, un correr tras el viento, y que no había provecho bajo el sol. Otra traducción dice aflicción de espíritu, vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sabes lo que es la aflicción de espíritu en el 2025? Depresión. Hoy día, nunca en mi vida había visto a tanta gente deprimida como las veo hoy día. La depresión es más común que la gripe. La depresión es más común que un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque estamos afanados en hacer. Queremos hacer, queremos hacer, queremos tener, queremos lograr. Antes de los 30 quiero tener esto, antes de los 30 quiero hacer esto, antes de los 30 quiero lograr esto. Ya pasé los 30, no logré esto, ahora tengo que acelerarme más, no tengo tiempo para Dios porque tengo que hacer para tener, y termino ¿cómo? En una depresión crónica. Porque te olvidaste de ser por hacer. ¿Qué te hace falta entonces? Diga conmigo: me hace falta mi Padre Celestial. Por eso la manera en como yo me relacione con mi Padre terrenal, de la misma manera voy a ver a mi Padre Celestial. Esto es muy revelador. Cuando yo lo entendí, cuando el Señor me lo mostró, entendí muchas cosas en mi vida. Y hoy estás a tiempo de que esto comience a dar fruto en tu vida. Estás a tiempo hoy. Porque si en la vida tuviste un padre ausente, entonces probablemente eres de las personas que piensa que Dios no te escucha. Y puedes tener un padre que vive contigo en la misma casa y aún así ser un padre ausente. Porque no hay una conexión. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Pero si eres de las personas que tuvo un padre castigador, que por cualquier cosa te castigaba, entonces probablemente eres de las personas que piensa que Dios te va a castigar por cualquier error que cometas. Y eres de los que dice: seguro Dios me va a castigar, cuando Dios no castiga a nadie. Si eres de las personas que tuvo un padre que nunca te apoyó económicamente, sea porque no tenía o por cualquier razón, si eres de las personas que tuvo un padre que nunca te apoyó económicamente, entonces eres de las personas que piensa que Dios nunca va a proveerte, que Dios no va a sustentarte, que Dios no es tu sustentador ni tu proveedor, porque esa es tu referencia. Tu Padre en la tierra es tu referencia de cómo tú vas a relacionarte con el Padre Celestial. O si eres de las personas que tuvo un padre que te lo dio todo y no te faltó absolutamente nada, entonces probablemente eres de las personas que piensa que eres el favorito o la favorita de Dios, y que Dios te ama más a ti que a cualquiera. Entonces aquí podemos encajar en algún lugar. Te sientes solo, te sientes sola, probablemente no tuviste un padre allí contigo presente, y por eso la soledad te afecta tanto. La forma en que una mujer se vincula amorosamente con un hombre tiene que ver mucho con la paternidad. La forma en como un hombre respete y honre y ame a una mujer tiene que ver mucho con la paternidad. Cómo le enseñas a tus hijos. Y hay algo que quiero que nunca se te olvide. Un maestro te entrega una enseñanza, pero un padre va a impartir sobre tu vida lo sobrenatural de Dios. Esta es la esencia de Dios, lo sobrenatural. Le digo a mis hijos, le digo a las personas que pastoreo,
Digo, Dios es sobrenatural. No puedes pensar que la solución de tu problema está en tu mente, porque tu mente es finita. Si yo tuviera que tomar al Dios infinito para introducirlo en mi mente pequeña, en mi pequeño cerebro, no valdría la pena adorar a Dios. No valdría la pena si yo tuviese que poner a Dios en mi razonamiento. Si yo tuviera que introducir a Dios en mi poca capacidad de entenderlo, en mi mente finita, cuando la mente de Dios es infinita. Si tuviera yo que encapsular a Dios en mi cerebro, no valdría la pena adorar a Dios, porque sería un Dios que yo pudiera controlar. Por eso Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Esa es la multiforme gracia de Dios. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Y te pido, Señor, que puedas bendecir a cada persona que está en este lugar. Que puedas, Señor, bendecir a cada padre que está en este lugar, para que puedas manifestarte en él como reflejo de quien tú eres en ellos. Bendice a sus hijos y bendice sus generaciones, tal, Señor, como la palabra lo enseña. Bendito seas en todas las familias de la tierra. Benditas sean tus generaciones. Bendice a sus hijos, bendice a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos. Que todas sus generaciones, Señor, sean benditas por causa de ellos. Por causa de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a sus familias, bendice sus matrimonios, Señor. Fortalece sus matrimonios, fortalece sus familias cada día más. Y que ellos puedan ver la multiforme gracia tuya en sus vidas. Que puedan experimentar la gracia, el favor y tu misericordia en ellas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén.